Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Librero de Marisol. Yo soy Marisola Chirica, soy psicoterapeuta, ya llevamos 50 y tantos episodios de este podcast. Y miren, ¿qué salió de mi librero? Bueno, la verdad es que lleva mucho tiempo en mi librero. Creo que lo leí hace como 9 o 10 años y entendí la mitad. Entonces, la semana pasada dije, a ver, necesito saber algo más acerca de mí misma. Necesito saber cómo, tengo 52 años, entonces, cómo quiero vivir el resto de mi vida en congruencia. Y estaba repasando mi librero y dije, este libro, lo poquito que entendí, recuerdo que me conectaba con mi vida como una aventura maravillosa. Así que decidí empezarlo a leer desde cero. Y por supuesto que cuando algo me apasiona y necesito compartirlo y lo elijo para mi librero. Fíjense cómo se llama este libro, El Código del Alma, de Soul's Code, en la búsqueda del carácter y de el llamado, buscando nuestro carácter y nuestro llamado o nuestra vocación, del grandísimo James Hillman. Tal vez no lo conozcas, es el padre de la psicología arquetípica estadounidense. Tiene un libro maravilloso con Ventura, no me acuerdo el nombre de Ventura, si era Joe Ventura. Tenemos más de 100 años de psicoterapia y el mundo nunca ha estado peor. Es una conversación crítica, analítica, súper inteligente. Otro día lo escojo para mi librero, ese libro que anda por ahí también, por supuesto, sí. James Hillman es un gran analítico y crítico con un gran discernimiento acerca de lo que se ha convertido en una psicoterapia cliché. Ajá, que lejos de ayudar, ha hecho una simbiosis con una cultura, ¿sí? Que nos está tratando de uniformar a todos en un modelo, ¿no? Bastante mediocre. Y este libro, precisamente, fíjense, es New York Times bestseller, ajá, número 1. Extrañamente, fue realmente popular, aunque es un libro complejo y es un libro que va totalmente en contra de la corriente. Tal vez pensamos que mucha gente está defendiendo el status quo y en realidad cada vez más personas tenemos la creatividad o la libertad o la necesidad de decir, no, por favor, ayúdenme a pensar diferente. Miren, les escogí las primeras páginas porque es importante saber, como él mismo lo aclara, a ver, ¿de qué se trata esto? Sí, trata de entenderlo desde el inicio. Miren mi nuevo sistema. Hago mis notas en español. Jajaja. Entonces, lo puedo hacer un poquito más fácil con ustedes. Elegí un primer párrafo. Ajá, es la página 4. Dice, somos menos lastimados por los traumas de la niñez que por la manera traumática de recordar nuestra niñez como una época de sufrimientos innecesarios causados por calamidades externas que nos formaron de la manera equivocada. La verdad es que elegí este párrafo porque desde el año pasado muchas personas que han pedido tener terapia conmigo ponen este párrafo de inicio. Ajá, quiero sanar los traumas de mi pasado porque me han dañado y no me han permitido ser una persona con salud mental, una persona sana, sí, está este presupuesto de base. Ajá. Lo voy a repetir para que vean qué revolucionario es empezar un libro que, si yo lo leí hace 10 años, creo que por lo menos tendrá 20 años. Ahorita les checo cuando se escribió. Estamos menos lastimados, estamos menos dañados por los traumas de la infancia que por la manera que nos han enseñado, vamos a poner ahí un paréntesis, que nos han enseñado de recordar nuestra infancia como una época de sufrimientos innecesarios causados por calamidades externas que nos formaron de la manera equivocada. Entonces, estamos clasificando que cualquier sufrimiento que tuvimos en edades tempranas era innecesario, que ese sufrimiento es causado por calamidades externas, externo, y que además la consecuencia es que ya nos fastidiaron, ya nos formaron de la manera equivocada. Y la propuesta de James Hillman es la siguiente. Bueno,
¿Por qué no lo pensamos de esta otra manera? El mundo de alguna manera me quiere aquí y, eh, y yo respondo a una impronta inicial que voy desarrollando a través de la biografía de mi vida. En lugar de pensar que estoy mal hecha, que ya se fregó mi vida, ¿no? Que yo totalmente impotente, ¿no? Nací en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la gente equivocada y que ya eso ya me rompió. Digo, no, a ver, si estoy aquí es porque el mundo, el universo quiere que yo esté aquí, ¿sí? Y mi vida es la respuesta a una impronta inicial, que a esa impronta inicial James Hillman le llama la semilla, ¿sí? The Acorn Theory, así la desarrolla a lo largo de todo su libro, The Acorn Theory, que estrictamente traducido sería la teoría de la bellota, pero se refiere a la bellota como una semilla, ¿sí? Y la, nombra, la va nombrando constantemente para decir, esa bellota en su pequeño tamaño ya contiene en sí misma el árbol que será. Y ese árbol que será el nogal, ¿sí? La bellota, bueno, ahí corríjame, ¿sí? El árbol que será va a ser capaz de producir sus propias semillas, o sea, toda la siguiente generación de árboles en potencia en esa semilla. Entonces, James Hillman dice, y si mejor pensamos que el universo quiere que existamos, ¿sí? Y que nuestra vida es la expresión de lo que ya venía en nuestra semilla inicial, de entrada, creo que nos sacude un poco y decir, bueno, y si dejo de verme como alguien que está dañado, y miren que se los está diciendo una persona que sufrió trauma en la niñez. O sea, mi infancia califica en los libros, ¿no? Como traumática. ¿Sí? Y entonces que yo misma diga, y si dejo de verme como una persona traumada, que me rompió, que sigo afectada, y me veo como una persona con un destino y cuyo destino estaba incluido en esa infancia que viví, les voy a ser muy, muy honesta en este momento. Esto es algo como muy personal, pero es totalmente cierto, ¿sí? Yo, la verdad, cuando salí de la adolescencia y empecé mi vida adulta, yo tenía todos mis sueños y todas mis metas, toda la energía, toda la motivación por delante. Yo sabía que yo quería seguir estudiando. Yo sabía que quería ayudar a los niños, ayudar a las personas, sí. Yo tenía una pareja que me adoraba y que estábamos bien, bien gemelitos los dos, éramos como, sí, como gemelitos, ¿no? Todo igual para todos lados, ¿no? Y yo estaba alegre y tenía entusiasmo, ¿no? Y yo decía, sí, me voy a esforzar y lo voy a hacer, ajá. Y después Hillman critica el marco psicológico de ir etapa a etapa, sabiendo qué es lo que tenemos delante y cómo debemos de ir viviendo nuestra vida, ¿no? Para vivirla bien, correctamente. Ajá. Dice, el marco psicológico cuadro a cuadro va precisamente cuadriculando cada etapa de nuestra vida de manera predecible, aburrida, contigo como centro, vagando por un desierto de experiencias secas, usadas, previstas. Ujú. Cito textualmente, nos han robado nuestra verdadera biografía. Página 5. Nos han robado nuestra verdadera biografía, nuestro destino escrito en nuestra semilla. Y entonces las necesidades urgentes de nuestra alma brotan como excentricidades, síntomas podríamos añadir, ¿no? Se acumula el resentimiento y las nostalgias que nos sobrepasan. Y entonces él empieza a explicar, ¿no? De los efectos de la represión. Definitivamente para que nuestra existencia se ajuste a una cuadrícula prevista por una serie, y yo, todos esos autores están aquí en el piso hasta abajo de mi librero, todos los autores de desarrollo,
¿no? Ahí está, ¿no? Erickson, Piaget, ¿no? Obviamente las etapas de Freud, ¿no? El desarrollo motor, cognitivo, del lenguaje, el psicológico, Eric Erickson, sí, todo eso está ahí y lo aprendí en mis estudios de licenciatura. eh, Tenerlo como marco de referencia, ¿no? Pues es como explorar una versión de lo que es la vida occidental ajustada a una cultura. Así deberíamos verlo, pienso yo, y así entiendo a James Hillman. Pero tomarlo como un oráculo que te dice que si tú no vives la vida de esa manera y si tú no tuviste tu infancia con estas características y no te trataron de cierta manera, entonces tú ya estás roto, tú ya estás mal, tú ya eres víctima de tu destino. Dije la palabra clave. Nos fomenta una identidad de víctima. Ajá, voy para allá, a cómo prosigue James Hillman. Al aceptar la idea de que soy el efecto de las interacciones sutiles entre fuerzas hereditarias y sociales, me reduzco a mí misma a un resultado. Yo soy un resultado. Mientras mi vida sea descrita como algo ocurrido entre mis cromosomas, como la consecuencia de lo que mis padres pudieron hacer o no, y por lo sucedido en mis años más tempranos, mientras más considero que yo soy ese resultado, más mi vida es la biografía de una víctima. Soy una historia viviente ya escrita en mi código genético, mi herencia ancestral, traumas, inconsciencia parental y accidentes sociales. Entonces, pues, ya que podemos hacer, ¿no? Lo más importante de nuestra existencia está determinado en los primeros años de la infancia y pues, ¿qué podemos hacer al respecto? James Hillman dice, por lo tanto, el tiempo debe ser detenido. De otra manera, el antes siempre determinará al después y tú permaneces encadenado. Y tú permaneces encadenado a un pasado que no puedes modificar. Entonces, ¿por qué no echamos una mirada, sí, a cómo hemos aprendido a interpretarnos a nosotros mismos como un resultado, sí? Y cómo eso se convierte como en un muro. Ajá, un muro que nos deja una identidad de yo soy impotente porque no puedo cambiar el pasado, o bueno, voy a hacer terapia para sanar, ¿no? Y entonces, ¿cómo interpreto sanar? Ser tan sano como los demás, ser tan sano como describe un libro, ser tan sano como la cultura aplaude, ser tan sano como se define sano. Ujú. Entonces, lo que hacemos es continuar en la misma línea, en el mismo océano de la represión. Y entonces, por eso hay personas que dicen, voy a una terapia, voy a otra terapia, leí este libro, fui a este curso, ¿no? Y yo sigo sin sentir una pasión por la vida, sin encontrar mi camino, sin encontrar como una verdadera motivación para vivir, sin saber quién soy, sin tener paz en ningún momento. Siempre voy corriendo atrás de algo, y corriendo, huyendo, de algo, ¿sí? Estamos como en esa predeterminación de la eterna huida y de la eterna persecución. Aquí nos ofrece James Hillman una primera pista de cómo podemos recuperar quiénes somos más allá de los libros, las cuadrículas, los diagnósticos. Y yo no estoy nada en contra de un buen diagnóstico, pero fíjense bien cómo lo he visto yo después de 25 años de experiencia, trabajando con niños, con adolescentes, obviamente con adultos y parejas, ¿sí? Yo he encontrado esto. Los diagnósticos, las etiquetas, mientras abran una puerta para caminar y encontrar ese equilibrio, ¿no? Y encontrar esa aventura que va a ser tu vida, adelante, lo tomamos. Ajá. Pero en el momento en que se convierten en un muro, en el momento en que te paralizas, en el momento en que dices, bueno, pues yo como tengo depresión, pues ¿no? Y yo, pues como soy ansiosa, ¿no? Y yo, pues como tengo TDA, ¿no? Y yo como soy narcisista, ¿no? Este,
se convierte en un muro, se convierte en el punto de llegada y entonces es el momento de quitarlos, ¿sí? De quitar esa etiqueta, de quitar ese diagnóstico y decir, a ver, ¿quién eres tú más allá de eso? ¿Y qué estás haciendo con tu vida, ¿no? ¿Quién te puso ese diagnóstico? Y cuál es la interacción que tienes tú con ese diagnóstico? Ajá, porque siempre vamos a hacer algo más. Algo más que el diagnóstico, algo más que la etiqueta, algo más que tu rol como esposa, como padre, como hija, como primo, como ciudadano, como miembro de una religión u otra, como hombre, como mujer, como ser humano, como mexicano, como europeo, como latino, como canadiense. Siempre somos algo más que los diferentes roles y clasificaciones, ¿no? En los que tenemos que ir encajando más o menos, ¿no? Pero sin confundirnos. ¿Cómo está esto? ¿Sí? Tenemos que encajar en ciertos roles, ajá, porque si no, no podemos sobrevivir. Si yo no juego el juego de ser mexicana y no saco mi pasaporte mexicano y no, mi acta de nacimiento y mi CURP y todo, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ajá, necesito jugar a ratos bueno, en ciertos aspectos de mi vida el juego de soy mexicana, ¿no? Pero en el momento en que alguien dice, odio a los mexicanos porque son una vasca, ¿no? Y en ese momento digo, ¿qué? ¿No? Y voy a sacar mi bazooka y no insultes a los mexicanos. O sea, que ahí la etiqueta de mexicano, ¿no? Se convierte en una losa, en una condena de muerte, ¿no? En un suicidio del alma, ¿no? O sea, pues tú puedes decir que odias a los mexicanos o que odias a las hormigas amarillas, o sea, ese es tu problema, ¿no? Yo soy yo, ¿no? Y tengo que jugar ciertos juegos, ¿no? Voy a poner algo un poquito más extremo. Vamos a retar un poquito, ¿sí? Nuestras estructuras y programaciones internas. Cuando yo estoy casada, yo estoy comprometida con el rol de esposa, pero no deja de ser un rol social inventado en un cierto momento histórico con ciertos beneficios, ¿no? Para un cierto sistema cultural socioeconómico. Ajá. En el momento en que, vamos a suponer, mi marido tiene una amante, una infidelidad, ¿no? Yo digo, no, entonces yo soy la esposa burlada, ¿no? Y me corto las venas o voy a matar al amante, ¿no? O enloquezco a mis hijos, ¿no? Es el momento de decir, oye, ¿quién eres tú además de ser esposa? Acuérdate, acuérdate quién eres tú además de ese rol. Aprende a dejar ir el rol, ¿sí? Y por favor reacciona desde lo demás que tú eres, ¿no? Y si tú eres una persona que valora la libertad, la paz, el perdón, ¿no? La sabiduría, más allá que los roles, pues no quiere decir que no te va a doler. O sea, no quiere decir que no vas a sentir cosas desagradables. No estoy diciendo eso, ¿sí? Pero vas a tener la capacidad de salirte del hiperfoco, ¿no? Que te da el rol de esposa y lo vas a poder ampliar y decir, bueno, pero como mujer o como la que era yo antes de casarme o como la que sigo siendo más allá de estar casada, ¿no? Como persona espiritual o como estudiante de ciertos maestros o como amiga de otras personas que han pasado por esta situación, ¿no? O como una persona que puede decidir su destino, ajá, o como una persona que puede decidir su destino, ¿sí? Bueno, que puede seguir su destino y el destino siempre va más allá de estos pequeños accidentes, ¿no? O los incluye como parte, ¿no? Del camino del destino. ¿Yo qué quiero hacer? Ante una situación que se sale de mi control, que es el comportamiento de mi marido, yo, ¿cómo elijo reaccionar desde esto más que soy fuera de ese rol? ¿Sí? Ok, entonces hasta cierto punto tenemos que jugar esos juegos, ¿sí? De los roles, pues porque vamos a sobrevivir en la sociedad que nos tocó, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso seamos nosotros, que esa sea nuestra esencia, que eso sea todo lo que somos y que eso tenga que cuadricular toda nuestra vida y que sea malo sentir, pensar, desear y expresar, ¿sí? Cosas que se salen fuera de esa cuadrícula.
Ajá, ahí es donde nos vamos dando cuenta de todo lo que está reprimido. Y obviamente no caigamos en el error. Una vez tuve un paciente hace muchos años que zarandeó a su hijo de 4 años y lo aventó contra la cama. Se enojó porque el chiquito hizo algo. Y le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hiciste? Eso es violencia. Lo pudiste haber descerebrado. O sea, era un hombre gigante, fuerte, ¿no? Y un bebecito de 4 años. Y me dice, yo no me voy a reprimir el enojo. ¿Qué te pasa? A mí se me va a dar cáncer. No caigamos en esa gran confusión, ¿sí? Si él se enoja de manera estratosférica porque el chiquito de 4 años derrama la leche, rompe el florero, ¿no? Se hace pipí en los pantalones, ¿no? En el piso, él puede sentir su enojo, registrarlo, ¿no? Y luego respirar, ¿verdad? Hasta que toda la adrenalina se absorba. Y eso no es represión, eso es vivirlo con conciencia y espacio, responsabilidad, ¿no? Lo que él hizo es ejercer la violencia, de una manera totalmente atroz, ¿no? Injusta y bueno, obviamente es un delito, ¿no? Entonces no confundamos que no vivir en la represión es darle rienda suelta a los impulsos y sobre todo a los impulsos que pueden dañarnos y dañar a otras personas. Ok, entonces me voy a despedir de antojarles que lean este controversialísimo libro, El Código del Alma de James Hillman, con sus primeras recomendaciones, ¿sí? Para salirnos de la cuadrícula, ¿no? Y entrar en contacto con nuestro maravilloso destino. Y además, cuando tenemos hijos pequeños, ¿no? Dice, primero que nada hay que poner atención a la infancia para detectar los primeros destellos, él dice, del daimon, del destino, la semilla de tu vocación, de tu llamado, ¿no? Para verlo en acción y no obstruirlo. Yo me puse a pensar, ¿yo qué hacía apasionadamente desde chica? ¿Sí? ¿Qué era lo que aprovechaba cualquier ocasión y era así como mi estado de estar dentro de mí y sentir que estaba en mi propio mundo? Adivinen qué era. Adivinen qué creen que era. Los libros, ¿sí? Yo me escondía abajo de las mesas de la sala con mi libro, esperando que nadie se acordara de mí para poder estar con mi libro a solas y meterme en la historia del libro. Me metí abajo de mi cama con una lamparita, ¿sí? Esperando también que nadie se acuerde de mí, ¿no? Déjenme a mí con mis libros, ¿no? Cuando yo recuerdo eso, y veo que tengo la posibilidad, ¿no? De vivir ese destino, ¿no? Me siento muy afortunada. Me siento, en algún momento, he tenido como desviaciones, lo he perdido porque he pensado que tenía que hacer otra cosa, que tenía que ser otra persona, que debía ganar más dinero, que debía darle gusto, que debía ser un cierto tipo de cristiana católica, que debía, que debía ser lo que mis profesores de la maestría, me decían que tenía yo que ser, ¿no? Me da muchísimo gusto, ¿no? Que finalmente he tenido la oportunidad de cada vez más echar raíces en mi llamado, en mi vocación, y por eso pues, comparto desde allí este librero con ustedes. Entonces, una vez que observamos la infancia, ¿sí? Y observamos las primeras semillas, ¿no? De esa pasión, de ese llamado allí, y tratamos de no obstruirlo, hay que descifrar el llamado, porque bueno, amar los libros pudiera ser vender libros, coleccionar libros raros, escribir libros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi pasión siempre ha sido meterme en el libro, ¿sí? La experiencia, ¿sí? Del libro, ¿no? De las ideas del libro. Alinear los medios de la vida a dicho llamado. Bueno, pues entonces voy a tener libros y los voy a leer y me voy a dar mi espacio, ¿verdad? Y desarrollar el sentido común para relacionar todos los accidentes y eventos de la vida como necesarios para cumplir nuestro destino. Ujú. Entonces dejamos de ser unas víctimas. Ajá, porque miren, visto desde, ay, yo les iba a decir esto, es que tuve que ponerle pausa porque tocaban el timbre, yo les iba a decir esto, ajá. Yo estaba muy bien, muy contenta, ¿no? Así con mi pareja, ¿no? Y muy feliz por la vida. Y
por un sentido de responsabilidad me metí a terapia. Porque dije, bueno, es que yo quiero ser mamá y yo sé que a mí me maltrataron, entonces yo no quiero repetir ese maltrato, ¿sí? Y por desgracia entré en una muy mala terapia psicoanalítica. Digamos que al principio me ayudó, pues porque me ayudó a tomar contacto, ¿no? Con el dolor y la tristeza que se me había acumulado. Pero después fue un lavadero de cerebro, ¿no? En el que mis padres tenían la culpa de todo, ¿no? Y yo, estaba en negación y no podía aceptarlo y no superaba las cosas, ¿no? Y cada vez me empecé a deprimir más y después tuve que tomar otro tipo de medidas para rescatar mi mente, mi espíritu de ese lavado de cerebro. Entonces, James Hillman precisamente critica ese tipo de experiencias llamadas psicoterapia. Eso no es psicoterapia. ¿Sí? Es otra cosa, pero y que es dañina, pero eso no es psicoterapia. La psicoterapia o cualquier conversación con cualquier persona no puede ni debe quitarte la autoría de la semilla de tu vida, ¿no? Del desarrollo de la semilla de tu destino, ¿verdad? Al contrario, debe de ayudarte a descubrir qué árbol eres, con qué semilla naciste, qué árbol eres, para que tenga sentido los frutos que das, ¿no? Y para que tenga sentido que a lo mejor, siguiendo la metáfora de la semilla, ¿no? El árbol del que te desprendiste fue talado, ¿sí? Y entonces quedaste como una semilla ahí huérfana, ¿no? Que luego los niños recogieron, ¿sí? Y como talaron el árbol, entonces dijeron, no, pero vamos a sembrar 10 árboles por ese árbol, y entonces creciste en otro lugar, ¿no? En donde te regaron diferente, en un suelo diferente, con un clima diferente, y entonces te desarrollaste a otro ritmo, y después intentaron, después te abandonaron, nadie te regó, vino una sequía, pero, o sea, y todo eso te va convirtiendo, ¿sí? En el árbol que eres con los frutos que vas a dar y las semillas que vas a generar. Esa es la visión dicha en mis propias palabras, ¿no? De James Hillman. Revisamos nuestra vida de adelante para atrás. ¿Quién soy yo ahora? Y cómo el ser quien soy yo ahora tiene sentido, ¿sí? Da sentido a todo lo que pasó en mi vida y que me llevó a ser quien soy ahora. Ujú. Bueno. Sé que es controversial, sé que es al revés, sé que uno se confunde un poco y se queda pensando, pero hágale como yo, lean el libro y luego lo vuelven a releer y hacen sus notas, ¿no? Y atrévanse a cuestionarse lo que les han enseñado, que ha sido la absoluta verdad para medir si eres un buen ser humano con salud mental o no lo eres, y cuestiónate y decide y descubre tu destino y tu llamado, porque si estás aquí es porque el universo, la vida, Dios, ¿sí? El mundo quiere que estés aquí. Que tengan bonita semana y nos vemos en otro episodio del Librero de Marisol. Este fue el episodio del Código del Alma en busca del carácter y el llamado a cargo de James Hillman.